Bienvenidos a Sentir Espírita. Joaquín Trincado sigue siendo una figura controvertida en el mundo del espiritismo. Era un hombre de convicciones firmes. Trincado buscaba redefinir nuestra comprensión de la vida y la muerte. Sus enseñanzas, aunque influyentes, siguen generando debate. La vida de Trincado estuvo llena de intriga y misterio. Desafió las visiones religiosas tradicionales. Ofreció un camino alternativo hacia la iluminación. Sus enseñanzas resonaron en muchos, particularmente en Latinoamérica. La influencia de Trincado en el espiritismo moderno es innegable. Sus seguidores siguen dedicados a sus enseñanzas. Los críticos cuestionan sus métodos y doctrinas. A pesar de todo, el legado de Trincado sigue fascinando y provocando. Dejó una huella imborrable en el panorama del pensamiento espiritual. Desde muy joven, mostró una curiosidad insaciable por el mundo que lo rodeaba. Se sabe poco de sus primeros años de vida, pero se cree que su familia era humilde y trabajadora. Sabemos que recibió una educación básica, lo cual era común en esa época. Aprendió el oficio de carpintero, una habilidad que le sería muy útil en su vida futura. Estas experiencias moldearon su visión del mundo y le enseñaron el valor del trabajo duro y la dedicación. Trincado emigró a Argentina siendo joven, buscando un nuevo comienzo y mejores oportunidades. Buscaba nuevas oportunidades en Sudamérica, un continente lleno de promesas y desafíos. Se estableció en Buenos Aires, un centro lleno de actividad y diversidad cultural. Siguió trabajando como carpintero, perfeccionando su oficio, observó la dinámica social y política de su país adoptivo, lo cual despertó en él un interés profundo por la justicia social. La Argentina de finales del siglo XIX era una tierra de contrastes, con grandes diferencias entre ricos y pobres. Era una nación de inmigrantes, todos buscando una vida mejor y enfrentando desafíos similares. Las desigualdades sociales eran evidentes, con muchos viviendo en la pobreza mientras otros disfrutaban de gran riqueza. Las tensiones políticas hervían bajo la superficie, creando un ambiente de incertidumbre y cambio constante. Estas fuerzas sociales influyeron en la filosofía en desarrollo de Trincado, llevándolo a cuestionar el orden establecido y buscar soluciones para un mundo más justo. El interés de Joaquín Trincado por el espiritismo surgió en sus últimos años, cuando comenzó a cuestionar las creencias tradicionales que había conocido toda su vida. Profundizó en los escritos de Allan Kardec, el fundador francés del espiritismo, cuyas obras ofrecían una nueva perspectiva sobre la vida después de la muerte. Las ideas de Kardec le fascinaron profundamente. Trincado abrazó estos conceptos con entusiasmo y dedicación. Sin embargo, Trincado anhelaba algo más de lo que las enseñanzas de Kardec ofrecían. Sentía que había más por descubrir y entender. Se embarcó en su propia búsqueda espiritual, explorando diversas filosofías y prácticas esotéricas. Buscaba una comprensión más profunda del universo y del lugar de la humanidad en él, convencido de que había una verdad más grande esperando ser revelada. Esto le llevó a desarrollar su propia doctrina única, que llamó magnetismo espiritual, una fusión de sus estudios y experiencias personales. En 1911, Trincado estableció formalmente la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal, un lugar donde sus ideas podían florecer. Esta organización se convirtió en la plataforma para difundir sus enseñanzas y atraer a aquellos que compartían su visión. Atrajo a un creciente número de seguidores, personas de todas las edades y orígenes que buscaban respuestas a sus preguntas espirituales. Pero, ¿en qué consisten las diferencias fundamentales entre la doctrina de Trincado y el espiritismo original de Kardec? Primero, Trincado introdujo un concepto de salvación nacionalista, en el que colocaba a España como el centro espiritual del mundo, un destino que debía ser guiado por las enseñanzas espirituales que él mismo interpretaba. Esto contrastaba con la universalidad que Kardec promovía, donde no existían naciones o pueblos destinados a liderar la evolución espiritual de la humanidad. Además, Trincado mantuvo un enfoque marcadamente anticlerical y antirreligioso, especialmente en relación con el catolicismo. Si bien el espiritismo kardecista criticaba los dogmas religiosos, la versión de Trincado fue mucho más combativa, proponiendo la caída de las religiones organizadas para dar paso a su visión de una espiritualidad más pura y ligada a la política social. Esta combinación de espiritualismo y activismo político
fue una de las principales razones por las que su versión del espiritismo fue vista como una distorsión por algunos seguidores del espiritismo tradicional. Un aspecto importante de su legado fue la creación de una estructura jerárquica dentro de su movimiento. Mientras que el espiritismo de Kardec promovía la autonomía y la libre interpretación de los espíritus, Trincado estableció una jerarquía de guías espirituales y terrenales que dirigían el movimiento, lo que algunos consideraron un retroceso hacia las estructuras de control típicas de las religiones tradicionales. Pese a la controversia que generó, Trincado encontró seguidores y su influencia se extendió, especialmente en América Latina, donde su doctrina sigue viva en ciertos círculos espiritistas. En resumen, Joaquín Trincado fue un líder que, aunque partió de las enseñanzas de Allan Kardec, creó un sistema propio que combinaba ideas espirituales y políticas, lo que le valió tanto a adeptos fervientes como detractores. Su legado nos invita a reflexionar sobre cómo las creencias espirituales pueden evolucionar y transformarse bajo la influencia de contextos culturales y personales. Aunque inicialmente influenciado por Allan Kardec, Joaquín Trincado finalmente se apartó del espiritismo tradicional, buscando una nueva dirección. Desarrolló su propio conjunto de creencias. Incorporó elementos de ciencia, filosofía y conocimiento esotérico, creando una síntesis única. Trincado rechazó la idea de un Dios personal, prefiriendo una visión más impersonal y universal. Veía el universo gobernado por leyes naturales inmutables. Creía firmemente en la reencarnación como un proceso continuo. Enfatizaba la importancia de la evolución espiritual a través de múltiples vidas, cada una ofreciendo oportunidades de crecimiento. Uno de los aspectos más controvertidos de las enseñanzas de Trincado fue su concepto de espiritismo racional, que desafiaba las normas establecidas. Animaba a sus seguidores a cuestionarlo todo, a no aceptar nada sin antes analizarlo. Les instaba a confiar en la razón y la lógica a la hora de interpretar los fenómenos espirituales, promoviendo un enfoque más científico. Este énfasis en el pensamiento crítico lo diferenció de otros líderes espirituales de su época, marcando un camino distinto y revolucionario. Sentir espírita, la luz en mi interior. Peldaño a peldaño en una escala hacia Dios. Ascender es el destino, en evolución crecer. Cada paso hacia la luz es un nuevo renacer. Sentir espírita.